coordinación y desarrollo territorial. ¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana hablamos de transparencia en el Estado, el gobierno y en la empresa privada. Esto y más en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña Marco Rodríguez. Él es el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción. Y bienvenido a República, don Marcos. Bueno, muy buenos días. Gracias por haberme invitado y buenos días a todos y todas las televidentes. Bueno, don Marcos, entremos en materia. La semana anterior tuvimos aquí a parte de la cúpula de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Ellos se quejaban de la publicación que se había hecho de morosos o supuestos morosos, empresas y personas que le deben al fisco, pero fueron más allá en un momento dado y dijeron que la Secretaría de Transparencia es utilizada por el gobierno como un ente de hostigamiento y con fines políticos. La llamaron Secretaría de Persecución Política. Bueno, lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro, dice un dicho popular. En el gobierno del expresidente Funes se abrió la temática de la transparencia en el gobierno. Yo trabajé muchos años en sociedad civil, durante 15 años, era el enlace de transparencia con Transparencia Internacional. Y realmente una de mis aflicciones es que no tenía ni con quién hablar en el gobierno. O sea, la transparencia no era política del gobierno y por lo tanto no tenía interlocutores. En ese gobierno discutimos una ley de acceso a la información pública, se discutió con la sociedad civil, con los partidos políticos, se aprobó una de las leyes más exigentes del mundo. Y esa ley, digamos, fue la llave para que la transparencia se transformara en una política de Estado, porque el Instituto de Acceso a la Información Pública y la ley abarca todas las instituciones del Estado, y creó un organismo que, por cierto, en estos días ha cumplido 3 años, ¿verdad?, de haberse constituido. No, de entrada en vigencia de la ley de acceso a la información pública. El instituto se constituyó bastante después, ¿no? Y bueno, era muy habitual en corredores, en el gobierno, que cuando se empezó a requerir determinado tipo de información, había titulares que se sentían amenazados, injuriados, perseguidos, y a veces uno no se preocupa tanto de la información que se pide, como de la supuesta intención de quien la solicita. Por eso la ley de acceso a la información pública dice claramente que queda prohibido exigir justificación para la demanda de información. Bueno, hoy estamos igual, pero al revés. Es decir, resulta que la transparencia comienza a trascender el Estado y comienza a tocar otros sectores de la sociedad y tiene las mismas reacciones que tenían algunos titulares. Yo siempre digo en broma, todo el mundo quiere transparencia, pero lo de los demás, no de uno. Entonces se hace pública una información que no debería ofender a nadie, ¿cierto? Y hay un sector, por cierto, estaba leyendo ayer en un periódico que la ANEP dice que en realidad la mayoría de los empresarios pagan puntualmente sus impuestos y que la lista solo tiene 150 empresas y cuando hay más de 12.000 empresas en el país. Y están diciendo la verdad. No la pregunte si es así, ¿por qué tomárselo tan a pecho? Si solo 150 empresas tienen conflictos con el fisco, de 12.000 empresas, ¿por qué la ANEP debe sentir que la publicación, solo la publicación, porque la publicación no tiene ningún juicio de valor, incluso dice exactamente, incluso los casos donde la empresa ha ganado, dice, se retiró la demanda? ¿Por qué se toman tan a pecho esto? Y la respuesta es muy simple. Porque hay gente que entiende
que la transparencia solo es de los demás, solo es del gobierno. El otro día estaba leyendo, por cierto, que el presidente de Facebook en Estados Unidos, en las redes sociales, declara un impuesto de $1, un ingreso salarial de $1. Lógicamente el carro es de la empresa, ¿verdad? Es decir, pero eso no es ningún escándalo. O sale en las redes, pero no sale el hombre diciendo me están injuriando. Aparte que es cierto. ¿Cierto? Entonces, yo lo que no entiendo es por qué la ANEP se siente ofendida de algo que tendría que estar felicitando. Bueno, ahora lo que ellos mencionan o nos decían es que se daña de repente el honor de algunas personas o de empresas porque los juicios no están acabados, sino que son en proceso y que si todavía no se les ha vencido un juicio, que por qué se está publicando. Esa es una excelente pregunta. Y te la voy a contestar poniendo dos casos difíciles. ¿Es correcto publicar durante 22 días en Madera el caso de Sigfrido Reyes si no ha sido vencido en juicio? ¿Es correcto publicar información sobre un supuesto desliz de un pastor si no ha sido vencido en juicio y está en un proceso de juicio? Tú me dirías, claro que es correcto porque es parte de la libertad de prensa. A ver, ¿cómo es la cosa? La libertad de prensa es solo para unos, pero no es para otros. Yo lo que he aprendido en estos años es que la transparencia, en realidad, cuando tú ves diferentes sociedades y países del mundo, quiero aclarar que no hay ningún país transparente, ninguna persona absolutamente transparente. La discusión siempre es quién es más y quién es menos, ¿cierto? Pero como absoluto no existe, porque cada vez la sociedad es más exigente y van cambiando los estándares de transparencia. Pero aún así, la publicación, a ver, estamos hablando de los empresarios en lo que tiene que ver con su vida privada, o estamos hablando, incluso ahí hay empresarios y particulares, ¿verdad? Son 370 millones y 28 millones tiene que ver con personas naturales y el resto con personas jurídicas. Mi pregunta es, ¿no? Bueno, ¿por qué deberían sentirse ofendidos en el honor? El honor de las personas que salen, o de las jurídicas, o personas individuales, ¿verdad? ¿No está cuestionado? ¿Cómo que yo te diga, mañana estoy conduciendo el carro a alta velocidad y me ponen una multa y yo digo que no, que iba a velocidad, discuto, ¿no? Y voy a juicio? Quiere decir que tú no puedes mencionar el caso hasta que no me venzan en juicio. Si yo estuviera hablando de la vida privada de los empresarios que están en la lista, yo comprendo esa situación. Pero lo que estamos hablando es de una responsabilidad pública. Y yo lo lamento mucho, señores de ANEP. La responsabilidad pública de los funcionarios es ser lo más transparentes y honestos posibles. Y la responsabilidad pública de los contribuyentes es pagar sus impuestos. Los funcionarios no tenemos por qué sentirnos ofendidos cuando se publica información que de alguna forma cuestiona nuestra función pública. Los empresarios no. Y no son los empresarios, aparte es la ANEP, es un pequeño grupo de personas que dice representar a los empresarios, ¿no? No deberían sentirse ofendidos, y más si consideran que tienen razón y están en demanda. Bueno, ¿y cuál es el problema? Mi pregunta es, explíqueme por qué la lista debe ser secreta. ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué el honor de las personas, en este caso, o de las empresas, es cuestionado, pero en el caso de los políticos, de los funcionarios, de los pastores, utilizamos otra regla? Entonces, o todos en el suelo o todos en la cama. Ahora, nosotros, fíjate que en el gobierno anterior, yo un poco iluso, tiré varias veces públicamente un llamado, y lo he hecho también en este gobierno, a firmar un pacto nacional por la integridad, invitando a periodistas, la academia, ¿cierto? Empresarios, el gobierno, por supuesto, y otras instancias del Estado, y que en ese pacto habláramos de qué metas se propone cada sector para mejorar sus estándares y que eligiéramos una entidad académica posiblemente para que midiera en qué medida se van cumpliendo todos los años los compromisos. No recibí ni una respuesta que me dijera sí compro.
Hagamos eso. Ahora bien, volviendo al tema, porque sí me interesa que tratemos el tema de la transparencia a nivel de la República, pero ¿está usted totalmente seguro que el sitio Transparencia Activa actuó de acuerdo a la ley? Porque ya la ANEP ha dicho que va a demandar. Bueno, ayer ya aflojaron, ¿no? En un artículo, en un diario vespertino muy afín a la ANEP, dicen que van a demandar a los que emitieron la información. Ya no hablan de Transparencia Activa, porque en realidad Transparencia Activa no produjo y publicó eso, sino que simplemente replicó, ¿no?, la información que había publicado en su sitio web el Ministerio de Hacienda. Pero se ve que ellos se enteraron esa noche porque siguen Transparencia Activa, lo que yo le estoy muy agradecido, ¿no? Y la reacción fue con respecto a Transparencia Activa. O sea que Transparencia Activa, en el sentido más estricto de la palabra, no publicó nada que no estuviera publicado, simplemente replicó lo que publicó el Ministerio de Hacienda y lo que al otro día publicaron como campo pagado muchos periódicos, casi todos los periódicos del país. Pero mi punto no es ese, o sea, yo les estoy diciendo que si quieren demandar, que demanden, al contrario. Ayer en un programa de radio yo afirmaba lo siguiente: si el mantener el tema en discusión pública implica una demanda, bienvenida sea. Porque lo más importante de esto no es la lista. Incluso, fíjate qué interesante, yo ni la leí minuciosamente. No me da morbo a ver qué empresa lo hace, qué empresa no lo hace, ¿no? Simplemente me da alegría, ¿no?, el hecho de que vamos. Lo mismo hago con los funcionarios, ¿verdad? Como mi tema es transparencia, yo trato de abordarlo de la forma más seria y más ética posible. Ahora, entonces lo que me interesa es que haya conocimiento público. ¿Cuál es el problema? Ahora, lo que usted ve como transparencia, algunos líderes de las gremiales empresariales lo vieron como que a Transparencia Activa se le estaba utilizando no como un medio de difusión de información legítimo, sino como un medio de propaganda, y que aparte esa propaganda iba orientada o estaba en el contexto de una campaña de desprestigio o de hostigamiento al sector privado, justo cuando ellos lanzaban su gran evento nacional, el Encuentro Nacional de la Empresa Privada. A ver, en primer lugar, no hay mejor momento para hacer público algo que tiene que ver con la responsabilidad pública, valga la redundancia, del sector privado, que cuando están haciendo un evento nacional a propósito del desarrollo del país. Porque un presupuesto básico es que pagamos impuestos. Yo me lo tomo muy en serio. Fíjense que yo viví 10 años en Suecia y cuando tengo 30 años en El Salvador, pero tenía discusiones familiares a ver si conseguía a alguien que me ayudara o no a hacer la declaración de impuestos para hacer deducciones. Yo me negué y los gobiernos eran de arena en esa época. Y siempre le decía a mi familia, ¿no?, si yo no cumplo con mi responsabilidad, no tengo derecho a exigir que el gobierno cumpla con la suya. Así era en Suecia. A nadie le gusta pagar, pero en última instancia, esto de que el otro es malo a veces sirve como justificación para que uno no cumpla con su responsabilidad. Dos, bueno, el hecho de que la publicación de la lista es injuriosa o es desprestigiante para el sector privado es algo que compraron los dirigentes de ANEP. Yo la miré y ahí no dicen nada que hable del sector privado negativamente, simplemente es la lista de personas jurídicas y naturales que están en conflicto por 370 millones con el fisco, ¿cierto? En otros países se hace de oficio, usted puede entrar a la web, ¿verdad? Incluso los países como Estados Unidos, yo tengo entendido que tú viviste en Estados Unidos, donde las empresas son más de cotizar en bolsa que familiares. Entonces hay un montón de información que es pública porque es lo que permite justamente la credibilidad que tienen las empresas para vender sus acciones en la bolsa, ¿no? Es decir, aquí no, aquí usted, eso es una caja negra. Nadie sabe, y si pregunta lo miran raro, como que usted está pidiendo información de inteligencia del Estado o algo por el estilo, ¿no? Entonces, es decir, en realidad, ¿no?, simplemente se replicó, ¿verdad?, la lista. Que es injurioso, que es ofensivo, que afecta la honorabilidad, todas esas son conclusiones del señor Cardenal y del señor Dabó, ¿verdad? Por eso le digo, ¿no?, cuando Juan habla de Pedro, dice más de Juan que de Pedro.
Ok, con ese ya nos vamos a la pausa, ya regresamos en minutos, seguimos hablando de transparencia. Es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, también hay instituciones del Estado que han sido cuestionadas por la supuesta resistencia que tienen a dar información. De hecho, un informe de Funde y de ALAC decían que la Presidencia de la República y IPSFA eran dos de las instituciones que más se resistían a otorgar información, y quizás algunos de los datos o de los reportes de prensa que yo más recuerdo ahorita, el par de publicaciones del periódico digital El Faro que han sido de los más insistentes en pedir información, por ejemplo, en torno a los gastos publicitarios de la expresidencia Saca, lo mismo de la presidencia Funes, más los gastos o los viajes del expresidente, e intuyo que hoy día también se siente un poco de resistencia a la hora de pedir información. A ver, hay que estar claro de lo siguiente. En mayor o menor medida, el cuestionado siempre se resiste un poco. Tú sos periodistas y sabes que si haces determinadas preguntas, los entrevistados reaccionan, ¿cierto? Eso es absolutamente natural. Bueno, vamos a ver si le hacemos una solicitud de información a Funde, a ver cómo reacciona. Bueno, ¿y para qué la quieren? ¿Cierto? Entonces tú me puedes decir, es que el Estado no es la Funde. Es cierto. Pero la transparencia y la rendición de cuentas son principios de la vida social. En primer lugar, el Estado. Pero yo no puedo justificar que no soy transparente porque no soy el Estado. Y tú me puedes decir, ¿y este señor por qué está hablando de ética y transparencia? Y yo le he preguntado simplemente por qué en la lista sale Presidencia como una de las instituciones que más se resiste. Entonces, te respondo lo siguiente. ¿Cuántas solicitudes hicieron a Presidencia, según el informe? Bueno, aparentemente fueron unas 71 solicitudes de información. Fueron 28 a Presidencia y 270 a distintas instituciones públicas, requerimientos. Porque tú puedes hacer una solicitud con 3 requerimientos, ¿cierto? Fueron 270 requerimientos. A Presidencia fueron 28. El informe no dice cuántos fueron respondidos ni dice qué preguntaron. O sea que tú lees el informe, yo creo que por aquí lo tengo, te lo puedo dar, ¿no? Y es maravilloso porque no sabes, no aparece todas las instituciones que recibieron requerimientos, no está. Es una lista al TIN Samarín. Dice cuántos requerimientos de información hicieron, pero no dicen cuántos fueron respondidos. No hay ninguna mención a qué preguntan. O sea, que yo últimamente no he visto informe de transparencia más opaco. Tomate el trabajo de leerlo como periodista, aplicar la acuciosidad periodística al informe y hace aguas por todos lados. O sea, carece de la información seria, básica y documentada, ¿no?, para poder comprobar las afirmaciones que hace. Por lo tanto, yo me atrevo a decir públicamente que son gratuitas. Y que si no fuese así, por lo menos, bueno, que no gasten papel, pero que señalen en qué sitio web podemos buscar esa información. Pero como ellos no lo hacen, yo lo hice. De los 28 requerimientos que le hicieron a Presidencia, 23 fueron respondidos en su totalidad. Quedan 5. Esto es interesante, escuchen, porque si Presidencia es la peor, y yo doy estos datos, calculen que los otros son campeones todos, ¿verdad? O sea, de 28 se respondieron 23. 5 no se respondieron. ¿Cuáles fueron? 3 fueron información con respecto a invitados internacionales para la celebración de los acuerdos de paz. Invitados internacionales y el gasto en publicidad en los mismos. Mira, yo puedo tener la opinión personal que yo quiera, pero hay un tema que está jurídicamente zanjado. El Instituto de Acceso a la Información Pública decidió
en diciembre del año pasado, después de casos y contracasos y alegatos, que las reservas de presidencia eran correctas. Entonces, es como que yo voy a un juez y tengo un pleito contigo, el juez falla a tu favor y yo la otra semana voy y pregunto lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces cualquiera diría, pero hombre, ¿eres tonto? No ves que el juez ya falló. Y el Instituto de Acceso a la Información Pública ha dicho claramente, en el caso del presidente, sus viajes, los costos, detalles, son reservados por motivos de seguridad. En lo que tiene que ver con la publicidad, el argumento era la competencia en el mercado, ¿no? Pero es una decisión del instituto, no es una decisión del gobierno. Lo que pasa es que estos señores siguen preguntando lo que el instituto ya falló. Vamos con 3, nos quedan 2. La otra fue una información sobre un departamento y personal de la OIE. La ley de la OIE dice que es reservado y la ley de acceso a la información pública dice claramente que la información relativa a la seguridad es reservada. Piden lo que ellos saben a priori que es reservado. Y el quinto es el informe sobre una comisión que yo realmente no sabía ni que existió, que estructuró el expresidente Cristiani para analizar casos de corrupción. La Unidad de Acceso a la Información Pública de Presidencia mandó los requerimientos y esa información no está. Tú me dices, ¿cómo que no está? Pero es lógico que no está, con que no estaban los acuerdos de paz. A ver, estimados televidentes, que en el Estado, en las alcaldías, en el gobierno, ¿no?, había un sistema pésimo de archivos, que había un área gris donde no estaba muy claro que era del Estado y que era personal, y que había presidentes que entendían que algunos documentos eran personales y se lo llevaban, y que hoy se entiende públicamente que es del Estado. Ahora, ¿no? bien, entonces, es decir, es una prueba de falta de transparencia, ¿no?, que he determinado. La ley es clarísima, ¿no? Lo que me tendrían que preguntar es, desde que entró en vigencia la ley, ¿qué documentos se está diciendo que no existe? Entendemos bien que, digamos, la transparencia no ha sido una práctica habitual en El Salvador, no, pero muchas personas, muchos ciudadanos de repente esperaban un poco más de diligencia de parte de los gobiernos del FMLN. Alguien le podía preguntar, o yo le puedo preguntar, si yo soy ciudadano y soy el contribuyente y soy el que pago, el presidente de la República o el expresidente de la República sirve delegado del poder que yo le entrego con mi voto, y me dicen, aduciendo razones de seguridad nacional, que no se pueden revelar ciertos gastos. Bueno, yo podría de repente entenderlo si nosotros estuviésemos en un contexto tal vez de guerra o de conflicto inminente con otro país centroamericano, pero ¿cuál es la base o la idea fundamental detrás de ese argumento de seguridad nacional en los viajes presidenciales de una nación que no se encuentra en inminente conflicto bélico con las naciones a su alrededor, por ejemplo? Te voy a comentar lo siguiente. La Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador está considerada la cuarta o la quinta más fuerte del mundo y con menos restricciones. Hay incluso una ley modelo de la OEA. La OEA hizo una ley modelo para que distintos países inspiraran, ¿no?, y es más restrictiva que la de El Salvador, porque en la ley modelo de la OEA los asuntos relacionados con la economía del país son también reservados. En el caso de El Salvador, no. Los casos de seguridad que tienen que ver con seguridad son reservados aquí en Japón y en la Conchinchina. El otro día alguien me comentaba de un documento que hizo público, creo que fue el Pentágono, y era el título, 15 páginas en blanco y el firmante. Eso es una técnica interesante porque usted le pone que dio información parcial, reserva parcial, pero en realidad lo único, cuando se pidió, me acuerdo, me decía Jato Asmún, los documentos con respecto al caso de los jesuitas, era igual. Los documentos norteamericanos eran plumón, 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 y de repente decía ID, plumón, plumón, con plumón, plumón. Entonces, los casos, es decir,
que tienen que ver con el presidente. El principal representante de El Salvador es el presidente. Y le voy a contar a los televidentes algo que ustedes seguramente no saben, porque los periódicos no lo mencionan y esta gente tampoco lo menciona. ¿Saben cuántos viajes están publicados por este gobierno y el anterior? 4.570 viajes. Todos los viajes de los funcionarios. Y la ley dice que solo los viajes pagados con fondos públicos, ¿no? Mis viajes, que son sido dos, y ambos pagados con fondos de instituciones que me invitaron, están colgados en la web. O sea, es como que tú agarras el pelo en la sopa, tiras la sopa y sigues con el pelo. El principal representante de El Salvador como nación, incluso como Estado, es el presidente. Cualquier persona te puede decir, te doy una información y digo, mira, con este tipo de información tú podés construir el modus operandi. Sí. ¿Dónde va? ¿Cuántas habitaciones se alquilan? Etcétera, etcétera. Claro que si querés lo podés construir. Un amigo que me acompaña, está ahí atrás de las cámaras realmente, es estudiante de arquitectura, coordina transparencia activa. Y un día en Twitter, fíjate qué interesante, me dice que había pedido una información sobre el centro de bombeo de agua para Santana de Anda. Y se lo había negado Anda. Dice, pero yo lo quiero para la tesis. Calcula que trabaja conmigo y en Twitter estamos discutiendo el punto. ¿Cierto? Y yo le digo, bueno, no, a ver, mi pregunta es, la información que tú pides como arquitecto, si es pública, ¿puede usarse para atentar contra la planta de bombeo? Sí, pero yo no estoy pensando en eso, yo estoy pensando en que quiero eso para una tesis, pero esa tesis va a ser pública, la vas a publicar muy difícilmente, van a publicar o se va a permitir que se publique esa información. Ahora, yo acepto que los contribuyentes, primero te quiero aclarar una cosa, si no hubiera habido gobierno del FMLN, esta es hora que teníamos una ley sin dientes como hay en un montón de países del mundo. Esta ley es lo que es porque el FMLN quiso, porque el gobierno quiso. Incluso hubiera intentos de retroceso, porque es como que uno entra al agua, ¿verdad? Le da miedo, ¿no? Pero es una ley muy fuerte, muy avanzada. ¿Hay puntos en discusión? Claro que hay puntos. A ver, y si no hubieran puntos en discusión, ¿para qué queremos al instituto? A ver, si usted está tan clara la ley que no necesita un juez, ponga una computadora o un robot. Si pone un juez o si pone un instituto es porque hay casos en debate que es legítimo debatir. Pero una cosa es clara. Hay, ¿cuántos te dije? 4.570 viajes expuestos. ¿Sabés por qué no se expone el viaje, la invitación de Piñeira? Fue el primero y hoy siguen con lo mismo. Porque hay un protocolo que los presidentes y los titulares y de alto nivel cuando viajan a otro país exigen determinadas medidas de protocolo y seguridad que son distintas para cada gobierno. Si viene Obama, imagínate pero es compromiso diplomático que el país receptor acepta esas condiciones. Y una de esas es la reserva. Entonces, ahora, lo que Piñeira quiere, ahora también decime que no recibamos a Obama ni a Piñeira, porque los contribuyentes quieren saber cuáles son las... Hombre, hay intereses nacionales que son superiores, pero mi punto es, y con esto termino, te lo doy. Remuneraciones, 14.020 remuneraciones publicadas. Funcionarios, CV y salario, 3.619. Servicios, 2.370, obras en ejecución, 526, contrataciones y adquisiciones, 8.366, asesores. A propósito de lo de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo los publica todos, 174 asesores con CV y retribución. ¿Has escuchado a alguien que felicite al Ejecutivo porque está publicando a todos sus asesores? Realmente la ley tiene un alto estándar de funcionamiento, fue muy discutida públicamente. Esto que estamos haciendo hoy contribuye mucho a la implementación de la ley. Bueno, como decía, nos vamos a quedar, señor Marcos Rodríguez, me está pidiendo la pausa, pero
Ok, entiendo que hay áreas del gobierno en lo que se ha sido transparente, pero hay otras áreas donde de repente no se ha sido transparente. Muy chiquititas. De eso vamos a hablar. Ya volvemos. Bueno, señor Marco Rodríguez, hubo un caso particular que dejó a muchos ciudadanos inconformes y es por aquello de las figuras que son de autoridad y de repente ligadas a uno u otro partido. Y aquí podemos hablar del Partido Arena o del Partido FMLN. Pero el caso que nos ocupa en por ser, digamos, simbólico, es el caso del expresidente Reyes de la Asamblea Legislativa. Y Pensé que ibas a decir Flores. Bueno, también pues, el expresidente Flores, algún día lo invitamos. Nosotros no tenemos ningún problema con decir de que él está siendo procesado por los manejos definitivamente no claros de los fondos de Taiwán. Eso, clarísimo. Ahora, pero el presidente Reyes, ¿verdad?, ligado al partido que en este momento está gobernando, el IPSUA aparentemente ha sido un poco resistente a dar la mayor cantidad de información posible para que, digamos, esto quede completamente claro y sin dudas. Le permiten 3 preguntas a los periodistas y luego los funcionarios son retirados y no se permiten más preguntas. Eso deja a los periodistas con más preguntas. Sí, sí. No hay nada peor que dejar a alguien a medias, va. En realidad, a ver, voy a ser cuidadoso porque quiero que los televidentes entiendan que estoy hablando del presidente de un organismo del Estado que es distinto al que yo trabajo. ¿Cierto? Sí. Y lo más... Bueno, ahora hay una discusión con la Corte, ¿verdad? Y salió Eugenio Chicas muy bien diciendo que, así como el presidente a veces se expresa como ciudadano, ¿no?, los magistrados de la Corte también tienen derecho a expresarse como ciudadano. Pero uno tiene que tener mucho cuidado cuando habla de esto por el Estado de Derecho y la división de poderes. Pero, dicho eso, te contesto lo siguiente. Punto 1. Yo lo que dije en su momento fue que el ICFA había operado de acuerdo a la ley. Y la misma prensa gráfica, que fue el periódico que durante 22 días tuvo el caso, ¿cierto? Cualquiera diría que era un caso mayor que los 15 millones o más del presidente Flores, porque nunca le prestaron tanto atención, ¿no? Terminó reconociendo que el IFA había operado de acuerdo a la ley. Punto 1. 2. Con respecto al presidente de la Asamblea Legislativa, yo hice un solo comentario. Los funcionarios públicos estamos obligados a rendir cuentas. No al periódico, a la ciudadanía. Yo así opero, así trato que se opere en el Ejecutivo. O sea, uno puede pedir derecho de respuesta y es legítimo que lo pida y se lo deberían dar. Pero no es un mano a mano con un medio. Yo no puedo tener un problema contigo como periodista ya. Es decir, estamos hablando, nos están filmando, estamos hablando de cara a la ciudadanía. Por lo tanto, en eso he sido clarísimo, ¿verdad? Es decir, los funcionarios están obligados éticamente a rendir cuentas. Eso vale para Sigfrido, vale para todo el mundo. Vale para el expresidente Flores, que no ha dicho, esta boca es mía tampoco. Y no he escuchado a nadie que le esté exigiendo al expresidente. Vi una entrevista que dio muy cortita y que dijo, la clásica, que me lo prueben en los tribunales, yo soy inocente. ¿Cierto? Es raro eso. No, si así ha sido toda la vida. Lo que hay que cambiar es eso. Ahora, pero en el caso del expresidente Reyes, entiendo entonces que no solamente hay que ser, sino también parecer, y de repente nosotros le invitamos... Un tercer punto que me parece que es interesante. El IFA debería publicar, o sea, la ley es clara. Las actas de los consejos directivos colegiados son públicas y oficiosas. ¿Cierto? Y sí, quiero aclararlo, porque seguramente hay funcionarios y miembros directivos. Dice la ley que hay puntos que pueden ser reservados, que la junta directiva, el ente colegiado, debe decidir qué punto es reservado. Pero en ese caso, el acta que se hace pública debe decir se abordó tal punto y se decidió reserva.
pero la ley no prevé en ningún caso que se reserven totalmente las actas de los cuerpos directivos. Me dice, bueno, ¿y por qué lo hace? Bueno, eso le corresponde al instituto desde que se conformó. Nosotros como secretaría jugamos un papel muy beligerante hasta que se conformó el instituto. Ahora nosotros no podemos decidir sobre el instituto. El mío humilde opinión, así como el ciudadano presidente y el ciudadano magistrado, el ciudadano Marcos Rodríguez cree que deberíamos tener el 100% de publicación de las actas de los consejos directivos y no es el caso. Tenemos alrededor del 90%, hay 10% que no se publica y estaría bien que se publicaran totalmente. Ahora, bueno, los estadounidenses tienen un su dicho y hubieran dicho que el presidente Reyes debería haber sido un poco más forthcoming, es decir, más abierto para salir él adelante hacia los señalamientos y no solo ser transparente, sino lucir transparentes, para que no quedara ninguna duda, porque es el presidente del primer órgano de Estado, o era el presidente del primer órgano de Estado. ¿De acuerdo? Pero entiendo el país en que vivo, entiendo que esto de la transparencia es reciente. Estoy convencido que si no hubiera ganado el gobierno del cambio todavía tendríamos una ley de adorno, como tienen algunos países, ¿no? Pero estaríamos peor. Que la ley que hay tiene la voluntad política, ¿no?, de los gobiernos del cambio, ¿no? Y estoy seguro, ¿no?, que así como un político, un funcionario se resiste, bueno, mira lo que pasó con el sector privado y con la ANEP. Okay, es normal, ¿verdad? Es decir, es natural. Yo quiero que los demás sean transparentes, pero cuando me llaman a mí, ¿no? Ahora, lógico, nosotros trabajamos, ¿no?, para que el gobierno sea lo más abierto posible, ¿no? Se habla mucho de gobierno abierto, ¿verdad?, como una categoría, pero lógicamente cuesta. Les quiero recordar una cosa. Cuando falleció Héctor Silva, yo estaba sentado a 2 metros de él, cuando se derrumbó. Y estamos hablando de la política de transparencia del gobierno, y él era invitado y estaba en ese momento hablando. Y 3 minutos antes de que tuviese el infarto, dijo lo siguiente. Dijo Héctor Silva, miren, dice, ¿y si la transparencia es tan fantástica, por qué cuesta tanto? Y él mismo se contestó, porque a nadie le gusta que lo miren chulón. Silva dijo chulón, yo lo estoy repitiendo. Y es más, dijo, el problema de nosotros los funcionarios, y la mayoría de los que estaban eran funcionarios, dijo, no solo nos toca que nos vean chulones, sino fabricar la ventana para que nos miren. Y eso cuesta, no le gusta a nadie. El deber ser dice que así debe ser, ¿no? Y para muestra un botón, ¿no? Fíjate el brinco de ANEP por simplemente algo que en Estados Unidos y en otros países es tan normal, y se sienten agredidos en su honor, ¿eh? Entonces, pues, ese es el camino del Salvador a la transparencia, y mi punto está en buen camino. Los números así lo representan. El otro día Nacho Castillo me decía, parafraseando a Roberto Rubio, bueno, pero la calidad de la información que se reserva, le digo, a ver, o sea que lo que tú estás diciendo es que de las 57.000 informaciones que se dieron, hay 56.500 que no son cualitativamente importantes. Porque tú has decidido que las 500 que a ti te interesan son las únicas que realmente importan. Okay. Entonces, bueno, esa es una posición muy abusiva y muy poco respetuosa. La ley no está hecha para ningún ONG o ningún funcionario, está hecha para que la ciudadanía acceda a la solicitud de información. Bueno, se nos acabó el tiempo, señor Marcos Rodríguez. No me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República, y vamos a seguir hablando de transparencia definitivamente. Yo agradezco la invitación. Quiero decirle a los televidentes que en el día de ayer se constituyó el Consejo Presidencial para la Educación, que este gobierno está haciendo con sus virtudes y defectos un esfuerzo para abrir el juego. Okay. Y que eso es bueno, y eso tiene que ver, la transparencia no es solo un fin en sí mismo, es un elemento importante para darle calidad a la participación ciudadana y a la deliberación pública. Okay. Dicho esto, entonces, a ustedes, amigos, no me resta más que decirles que nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana, y recuerden, porque la República es de todos
hay que cuidarla.